Bienvenidas y bienvenidos a Estación Averno. Esta es nuestra primera estación Averno de este 2026 que empezó de manera trepidante. Empezó con un temblor, de hecho, en la Ciudad de México, pero después vino un temblor ya a nivel internacional y en estos pocos días, en esta mitad del mes, han sucedido cosas increíbles y yo creo que estamos viendo y siendo testigos en tiempo real de cambios a nivel mundial. Cambios en las lógicas de la economía, de la historia misma a nivel internacional. Y obviamente el personaje, el protagonista indeseable de todas estas cosas, o uno de los protagonistas más importantes, indeseable en este asunto, es Donald Trump. Nos ha tenido Donald Trump todo lo que va del año, desde el año pasado y todo lo que va del año, realmente asombrados con todo lo que está pasando. Y aquí en Estación Averno les tenemos una noticia mala y una buena. La buena es que está aquí con nosotros el doctor Héctor Alejandro Quintanar, venido directamente desde la República Checa. Muchas gracias. Como doctor, ya eres doctor. Sí, muchas gracias, maestro Pepe Hernández. Yo quiero primeramente agradecer que los mensajes que se me enviaron desde este espacio, tanto de Caro de Nova como los tuyos, de otros colegas y de nuestra audiencia. Yo creo que si hubo alguna trepitación buena antes de que acabara el año 2025, me llegó muy bien y afortunadamente concluí ya todos mis compromisos en la República Checa. Pasé ambos exámenes que tenía ahí como prueba final y ya tengo el grado de doctor en estudios latinoamericanos porque pues no voy a poder curar a nadie todavía. ¿Y qué sigue de eso? ¿Ya no hay nada más? O sea, ¿o puedes hacer Digamos, administrativamente podría haber otras posibilidades de hacer postdoctorados, que son más bien estancias son como continuar investigando. Pero digamos, administrativamente ya ese es el grado máximo, pero en términos académicos yo soy de los que piensan que uno está aprendiendo todos los días. No deja uno de aprender. Nunca jamás deja uno de aprender y yo lo repetía en un programa recientemente. Tengo la enorme fortuna de que, por ejemplo, me toca dar clase a alumnos de primer semestre recién ingresados a la universidad y de ellos uno aprende muchísimo. Y de la gente que no está vinculada en la universidad y de todos lados uno está aprendiendo. Quien no parte de ese punto, quien siente que ya tiene este síndrome del producto acabado, que ya un grado académico te brinda una patente de corso para sentir que eres un especialista en algo y nadie te va a rebasar, se equivoca. Yo creo que el conocimiento está ahí en todos lados y pues tenemos que irlo desentrañando entre todos. Pues sí. Pues muchas felicidades. Ya no hagas un postdoctorado, porque además, ni modo que te digan postdoctor. Así es, sí, no. Además vas a seguir siendo doctor, entonces ya no nos humilles más. Oye, pues esa es la buena noticia. La mala noticia es que no nos va a acompañar Carolina de Nova porque está malita. Se quedó sin voz. Ella sí necesita un doctor. Ella necesita un doctor de los otros. Fíjate que hace 8 días no hicimos la estación Averno, porque estábamos en lugares muy lejanos. Tú estabas en la República Checa, de Nova estaba en Chiapas y yo estaba en Coyoacán, imagínate, ¿no? Entonces no lo hicimos. Bueno, no, la verdad es que ya estábamos aquí, pero Caro y yo Carolina sí estaba Caro y yo sí podíamos llegar, pero tú no, Pepe, desde Coyoacán. Tocaba muy lejos. Y lo dejamos para ahora y pues lamentablemente no nos puede acompañar Carolina, pero le mandamos un saludo, por favor ya mejórate y sí, ve al doctor porque esas defensas están muy bajas, se enferma cada rato nuestra compañera. Pues que te mejores, todo lo que hay que tomar, un tequila, dice, ¿no? Yo no sé. Mezcal, tequila y jugo de naranja con mezcal o tequila, entonces... Ah, perfecto, pues ahí está. Ah, pero ya no toma, es como yo. Oye, Héctor Alejandro, pues así empezó este año, ya obviamente pues ya pasaron un par de semanas, ya en muchos medios amigos, aquí en mismo Chamuco Media, medios en los que también nosotros colaboramos, pues ya se habló mucho de todo esto que
que hizo Trump. ¿Cuál sería tu balance a 2 semanas de todo lo que pasó a partir de ese sábado en donde finalmente Donald Trump cumple las amenazas que se habían estado mencionando durante varios días, con las cuales terminamos el año, de ya esta, pues no es una invasión en estricto sentido, pero sí fue un secuestro de un presidente en funciones, un presidente legítimo, y donde ya se rompen todas las reglas, los modos, un desprecio total por el derecho internacional, por las mismas leyes de los propios Estados Unidos, y de aquí hasta la fecha, ¿cuál sería tu balance? Pues bueno, nuevamente quiero mandar un saludo a toda nuestra audiencia, a los colegas de aquí del Chamuco, y con todo y todo desear un muy feliz 2026, porque si no empezamos optimistas y sonriendo, nuestra batalla pesimista nace perdida. Sí. Entonces, y bueno, otra buena noticia que también Pepe se incorporó a una mesa sin embargo, donde también vamos a compartir claustro de ideas, así que eso. Compartimos mesa, no el mismo día. No el mismo día, pero sí la misma mesa. Exactamente. Y bueno, lo digo porque efectivamente el tema que hoy vamos a tocar aquí ha sido ya muy discutido y sin embargo va a tener resonancias, yo creo que ya de aquí en adelante, porque a mí me da la impresión que ya es una especie de cambio de era, o más bien yo creo que deja Donald Trump claro que la época del siglo XX en realidad nunca se fue, ¿no? Como que este paréntesis de presunta finalización de la Guerra Fría fue una cuestión medio, pues nada más de fachada, y que mantuvo ciertas pulsiones ahí que nunca se terminaron de morir. Y hay un par de novedades que comete Trump en esta agresión imperialista, yo creo que podríamos definirla de ese modo, y un secuestro de un presidente de un país soberano, que hay que decirlo, independientemente de la opinión que tengamos de Maduro, que puede no ser positiva, puede ser con base en contraluces, puede ser muy crítica. Es mi caso, yo por ejemplo tengo bastantes escepticismos del proyecto de Nicolás Maduro, pero perdón, eso pasa a último término. Una agresión imperialista es condenable en sí misma y no admite atenuantes, ni matices, ni cuestiones de ese estilo. Y creo que si nos centramos en las dos novedades de Donald Trump al hacer esta agresión imperialista, porque bueno, agresiones imperialistas de Estados Unidos ha habido a lo largo de toda la historia. En toda su historia. Y sin embargo había ciertas formas que guardar en el siglo XX. Creo que Trump, y no solo él, sino varios republicanos en el siglo XXI, han dejado atrás esas formas. Lo hizo George Bush en 2003, cuando con una coartada absolutamente increíble, como la de las armas de destrucción masiva en Irak, fue básicamente adueñarse de los recursos de otro país. Y la agresión imperialista que hace Trump en América Latina en pleno siglo XXI se asemeja más a esa agresión imperialista del siglo XXI en Medio Oriente de Estados Unidos que en algún antecedente directo de América Latina. Y bueno, la otra novedad es precisamente la claridad, la nitidez con que, o el cinismo más bien, habríamos de decirlo así, con el que Donald Trump dice todo esto es por petróleo, no es por la cuestión de la democracia, no es porque nos interese la situación de derechos humanos en Venezuela, no es porque nos interese la situación en general económica de Venezuela, es por petróleo, punto. Entonces, creo que... Y yo agregaría algo, es el poder también. O sea, yo creo que si algo trata de demostrar Trump, es eso, es que tiene el poder y que no le importa absolutamente nada y va a ejercer ese poder en algunos momentos, en algunas ocasiones, incluso
simplemente por ejercerlo. Así es. Claro, acá es el petróleo, son una serie de cosas, pero yo creo que su narcisismo sí ya es tan grave y alcanza niveles de que ya es una cuestión de poder, ¿no? Es un poco, la semana pasada leía una entrevista que le hacen a propósito de lo de Groenlandia, donde, bueno, le decían, es que hay un tratado vigente en donde realmente Estados Unidos puede disponer de Groenlandia, un tratado con Dinamarca, y él dice, no importa, o sea, lo importante es, o sea, sí importa eso, pero es también muy importante el tener la posesión de Groenlandia. Así es. O sea, eso es importante, es el poder por el poder, y demostrar el ejercicio de ese poder por sobre todo, ¿no? Y él mismo lo dijo también en algún otro momento. A mí nadie me va a parar, lo único que me para es mi propio sentido de la moralidad, ¿no? Lo Así es. cual Ya es de escalofríos la terrible. moralidad Sí. de un tipo metido en los archivos Epstein o con crímenes. No, bueno, un delincuente del orden común. juzgado Sí. y condenado, ¿no? Que además es, iba a decir irónico, pero ya ni es irónico, es absurdo cómo secuestran y ponen ante la justicia de una manera absolutamente irregular a un presidente en funciones con unas acusaciones ridículas, que incluso el mismo Estado norteamericano ya se echó para atrás en esas acusaciones diciendo que el cártel de los soles no existe, y al presidente de su propio país, que sí ya fue juzgado y fue condenado, está ejerciendo como presidente y tiene una inmunidad presidencial. Y acá les valió gorro con Maduro, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, decías, hay estas dos novedades, ¿no? Sí, yo diría esas dos novedades. No, ya cierro con esta última parte que tiene que ver con esto que mencionabas. Pensemos, por ejemplo, cuando el para qué de las cosas. Donald Trump, fundamentalmente, ¿a quién le habla cuando tiene estos desplantes de poder por el poder mismo? Que, bueno, desde luego que entra mucho la cuestión de la psicología personal del personaje, que no es poca cosa. Se trata de un hombre, pues, no muy confiable en términos emocionales, en alguien que es capaz de tomar decisiones sin medir las consecuencias de sus actos, cuando se trata de alguien que lleva las riendas de un país poderosísimo, ¿no? Si una persona así, sin poder en su vida cotidiana, es alguien de cuidado, pues ¿qué pasa con el chivo en cristalería del mundo, ¿no? Pero también hay que ver que Donald Trump es un síntoma de una enfermedad mayor, ¿no? Que esto es el poder y la estructura de los Estados Unidos en el mundo. Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que significa Donald Trump y lo que significó en su momento alguien como George Bush. En regiones distintas, con modos distintos, con maneras distintas, pero el fondo es el mismo. Agresiones imperialistas sin medir consecuencia y con un absoluto desdén al orden internacional. Y da la impresión de que pues es un intento, decía Eric Hobsbawm, este gran historiador inglés, uno de los mejores historiadores de los últimos tiempos, y él planteaba que cuál era la gran diferencia entre Estados Unidos y el bloque del Este, por ejemplo, en cuanto a la política interna, ¿no? Donde en Estados Unidos se usaba eternamente la idea de la amenaza externa, de la invasión geopolítica soviética o qué sé yo, y no ocurría lo mismo en el bloque del Este. Y decía, bueno, la diferencia posiblemente esté en que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años y se necesita tener movilizado a un grupo social de votantes que apoyen tu proyecto y que apoyen esa actitud, esas prácticas autoritarias de los Estados Unidos. En el bloque del Este eso no pasaba porque ni elecciones había, ¿no? Había ahí una simulación y pues ahí la burocracia de esos lugares era, pues aquí mandamos nosotros y se acabó, ¿no? ¿Quieres mandar? Pues métete al partido y va escalando y a ver si lo logras, ¿no? No había necesidad de quedar bien con un electorado, o bueno, no había necesidad de interpelar a un electorado para hacerlo homogéneo y hacerlo afín a tus intereses.
porque tenían la estructura del poder y punto. Pero creo que lo que hace Donald Trump ahora tiene en el fondo esa meta, la de articular a la política interna de su propio país. Porque, pues bueno, es un momento de crisis para el mundo y pues estos despliegues de fuerza que sí van a tener consecuencias, es decir, esta pirotecnia verbal sí le va a dar réditos a Donald Trump. Al final ya él puede decir, me adueñé del petróleo de un país y además estoy poniendo de rodillas a intereses que están muy cerca de nosotros, como los de América Latina, ¿no? Como es el caso de Gustavo Petro o mi relación donde yo llevo la batuta con México, cosas así. Entonces, estamos en una época que al parecer no dejó de irse y hay que decirlo, Donald Trump es uno más entre otros actores. Yo creo que lo que ha estado ocurriendo en Gaza, donde un criminal como Mileikovsky lleva mal llamado Netanyahu, sí, que eso de nuevo volvemos a la psicología de los personajes. Lo horrible que es que un personaje reniegue de su apellido original para ponerse otro, porque de ese modo, según él, se está distanciando de los judíos que se dejaron exterminar por los nazis, y él es una manera de decir, yo no soy de esos, yo soy de los que no se dejan y de los que imponemos la fuerza. Eso explica muy bien la actitud de Mileikovsky. Pero bueno, no es el punto no es tanto los personajes, sino lo que han sido capaces de hacer con una estructura que no inventaron ellos, y pues es el pisoteo total del orden internacional. Como bien dices, el pasado no se ha ido, y como dice el clásico, ¿no? Lo que se muere no se acaba de morir y lo que nace no acaba de nacer. Pero sí estamos presenciando una crisis muy, muy fuerte de todas las lógicas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial y después de las lógicas del neoliberalismo y de la globalización. Hay una crisis del neoliberalismo, pero lo que sucede después no se puede desarrollar sin utilizar elementos y herramientas de la propia globalización y del propio neoliberalismo. Pero entonces esto crea ahí una crisis muy fuerte en todo el planeta, ¿no? Porque ya no hay esta idea de que el mercado va a manejar todo, de que el mercado, la mano invisible del mercado, que pues realmente no solucionaba las cosas, ¿no? O solucionaba las cosas para ciertos sectores, para ciertos personajes, para ciertos intereses, pero realmente no funcionaba. Y entonces con esta crisis se regresa, y lo estamos viendo con todo lo que está haciendo ahorita Trump en Estados Unidos, y lo vimos desde su primer mandato, de regresar a estos estados con economías cerradas, ¿no? Y ahora ya Trump amenaza con que el Tratado de Libre Comercio no le sirve para nada, que él va a resolverlo todo, pero realmente no puede hacerlo. Yo creo que si ahorita da muchos palos de ciego, leía en el New Yorker que hay un comentario que hace un personaje cercano a la administración Trump, diciendo que realmente es muy ocioso buscar algo de racionalidad en las decisiones de Trump, que la mayoría de sus decisiones son ideas del momento y son ocurrencias. Entonces, tratar de entenderlo de manera racional, él lo decía, tratar de intelectualizar las decisiones de Trump es un absurdo, ¿no? Entonces, conforme todos estos errores que va cometiendo, o cuando se dé cuenta que son errores, va a ser peor, se va a poner todavía más loco, ¿no? Yo creo que hay algo que hay que poner de entrada muy claro, y que nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho. Es más, desde el primer mandato de Trump lo decíamos, hicimos muchos cartones al respecto. Ahora en este segundo lo dijimos mucho más, cada vez más gente empezó a decirlo, pero ahora incluso la misma sociedad norteamericana lo está diciendo. Trump es un fascista.
abiertamente, o sea, sin ninguna atenuante, tal cual. Siri Hofstede, esta escritora norteamericana, escribió la semana pasada que ya basta de decir que es un conservador, es un fascista, punto, ¿no? Y tiene todos los elementos de lo que es el fascismo. Cuando hablamos de fascismo aquí en Estación Averno, yo comentaba que a mí me parecía que realmente el fascismo nunca se había ido, que el neoliberalismo era una especie de fascismo de baja intensidad, ¿no? El capitalismo salvaje y todo esto finalmente tenía muchos de los elementos fascistas y ahora ya frente a la crisis del neoliberalismo pues surge otra vez esta cara fascista y este personaje la enfrenta muy bien, ¿no? Entonces estamos frente a nosotros tenemos pues muchos riesgos que vamos a tener que ir enfrentando y México como país va a tener que enfrentar todos estos riesgos en una situación muy, muy incómoda, que es ser vecino de Estados Unidos, compartir 3,000 kilómetros de frontera. Claudia Sheinbaum lo decía muy bien antier. Somos vecinos, somos su principal socio comercial. Hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y hay 1 millón de estadounidenses viviendo en México. Y son millones y millones de dólares los que se mueven todos los días entre uno y otro país. ¿Cómo puedes enfrentar eso? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Tú cómo ves lo que viene para México en este año, que es un año de renegociación del tratado y más con las declaraciones que hizo ayer Trump a ese respecto? ¿A qué se enfrenta México? No, es una cuestión de extrema vulnerabilidad para México, ¿no? Porque si de algo estábamos seguros es de que en mucho tiempo México fue capaz de contener con cierta relatividad. Tampoco es que hayamos sido un par a la altura o al tamaño de Estados Unidos en cuanto a fuerza y demás. No, pues no. Pero en el siglo XX, a diferencia de otros países de América Latina, México supo construir cierta autonomía ante la potencia del norte, fundamentalmente para dos cuestiones. La política económica y el proyecto nacional revolucionario que a otros países, Estados Unidos, no les permitió bajo ninguna circunstancia. Hay que recordar que la apertura de los golpes de Estado en América Latina en la segunda mitad del siglo XX fue contra Guatemala, contra un país pequeño como Guatemala, contra Jacobo Arbenz, quien tenía un proyecto muy parecido al de Lázaro Cárdenas. Exacto. No a la órbita soviética, era mucho más parecido a la Revolución Mexicana. De hecho, la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela es pues por las mismas razones por las que pudo el gobierno de Estados Unidos, después de la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas en los años 30, haber hecho en México. Así es. ¿No? Pero claro, la situación era distinta, los personajes en las presidencias eran radicalmente distintos. Roosevelt. Pero la razón era la misma, el petróleo. Porque finalmente en Venezuela se nacionaliza el petróleo y es lo que tiene, bueno, eso, el petrodólar y una serie de elementos que obligaron a Trump a tomar esta demencial decisión. Totalmente. Y además, bueno, México jugaba esa excepcionalidad con mucha cautela y de manera muy, muy sagaz, ¿no? Cuando cambia esto con el PAN, de nada sirvió a México que sus presidentes se pusieran de tapetes, ¿no? Con Fox y con Calderón, así a sumarse ciegamente a la agenda de los Estados Unidos, porque de todos modos Estados Unidos y la presidencia de Bush no les secundó lo que los presidentes mexicanos querían, ¿no? Que era un acuerdo migratorio. De nada sirvió haber roto con esa inercia de la política exterior mexicana frente a Estados Unidos si al final no te trajo ningún dividendo. Y ahora Claudia Sheinbaum pues está retomando esa idea de mesura y de cautela. Pero ahora la diferencia es que tenemos a un personaje mucho más impredecible, ¿no? Hasta Bush parecía un poco más
más constante en sus decisiones y por lo tanto más controlable, aunque fuera también un republicano semifacho, ¿no? Y bueno, yo cierro con esto, porque efectivamente Trump ya no se quitó la careta, ¿no? Dice Federico Finchelstein que para que haya fascismo se necesita que haya dictadura. Digamos que en Estados Unidos quizá todavía no está la dictadura, pero el fascista ya está. Lo que faltaba que era esta idea de... creo que nomás faltaría anexarse territorios como lo está planeando en Groenlandia para que ya sea completamente comparable al fascismo del siglo XX, ¿no? Y ya tiene a su Gestapo ahí con yo ICE. creo que ya, o sea, ya tuvo su putsch. Exacto, en el Capitolio. En el Capitolio. Ya tiene sus paramilitares, su Gestapo, que es el ICE. Así es. Que por cierto, se mueve también a veces con criterios raciales, no hay que decirlo, porque eso es importante. Y bueno, tiene también el discurso supremacista, que es fundamental. Pues sí, lo que faltaba era esto, ¿no? La idea de anexionarse, que era algo muy propio del siglo XX que ya en las nuevas derechas ya no aparecía. Digamos que los grandes rasgos de las nuevas derechas era participación electoral y pues, la imposibilidad de anexionarse territorios ajenos. Sí, que yo pensaba cuando leía libros de historia y veía lo que hizo, o sea, que Hitler se adueñara de Austria, yo pensaba, bueno, ¿y cómo nadie dice nada? ¿Cómo nadie dijo nada? ¿Cómo no hubo alguna resistencia? Bueno, y ahora lo que estamos viendo con Groenlandia, y que no parece haber, más allá de ciertas declaraciones, pues realmente una protesta o una resistencia que vaya a funcionar, ¿no? Entonces sí es muy probable que lo logre. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Y yo veo muchas similitudes, ya mencionamos varias, pero hay otras más. Por ejemplo, es Make America Great Again, pero tiene otra que es America First, que es exactamente la misma, es el mismo lema pues del Ku Klux Klan. Y yo pensaba, digo, no que yo lo piense pues, pero es algo que se ha mencionado mucho, que no es necesario que tratemos de buscar similitudes en el fascismo de entreguerras en Europa, en los años 30 del siglo pasado, sino que la misma historia de los Estados Unidos te cuenta una historia de un país fascista. Desde el inicio de la historia de los Estados Unidos. O sea, la conquista del territorio, pues fue un genocidio, ¿no? Un genocidio de los pueblos originarios de Norteamérica. La segregación racial, la supremacía, el supremacismo blanco, el destino manifiesto, todos son elementos absolutamente fascistas. O sea, no es necesario ir a buscarlos en Europa. Así es. Lo tiene Estados Unidos a lo largo de su historia. El macartismo, ¿no? El mismo Ku Klux Klan, todos estos elementos te hablan de un Estado fascista. No, así es. Digamos, hasta el hecho de que después de 1945 el neonazismo tuvo un auge a veces mayor en las costas californianas que en Alemania de nuevo, ¿no? O en países de Europa. Ahora con otro enemigo que en ese momento era los inmigrantes o los afrodescendientes, etcétera. Pero el problema va a estar siempre en el supremacismo, ¿no? Sí. En esta noción de sentir que todo lo que haces es producto de una primacía moral, étnica, religiosa, racial, de cualquier índole, que implica, si lo tenemos que verbalizar eso, es Donald Trump diciendo, mi único límite es mi moralidad. Y en varios discursos ha dicho, para regocijo de una buena parte de la sociedad norteamericana, de Estados Unidos, bueno, no Estados Unidos, dice América, ¿no? Para colmo, es el mejor país del mundo, por mucho, es la gran potencia y es el país que es mejor. O sea, toda esta idea de la superioridad, y como bien dices, pues una superioridad que tiene que ver con una cuestión
racial de supremacismo, pues, ¿no? Y bueno, también ya recientemente hemos visto todos estos ataques en la cuestión educativa en Estados Unidos en contra de cualquier ideología o cualquier intento por el cambio global, ¿no? O sea, la crisis climática, todo esto que llaman la Agenda Walk, ¿no? Uh-huh. Que le parece terrible, y que vi un video hace un par de días en donde el secretario de Guerra, que ese es otro elemento más, ¿no? El cambiar el nombre al ministerio y ahora ponerle de Guerra en lugar de Defensa, diciendo que a los soldados les van a quitar todo eso y que ya basta de hombres vestidos de mujer y de cualquier tipo de ideología de género, nada, son soldados y son soldados de guerra que tienen que responder así y basta de cualquier tipo de ideología en otro sentido. O sea, todo eso son elementos fascistas, sin duda. Así es, el supremacismo patriarcal en este caso. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ir a un fíjate que hemos tenido varios acuerdos con varios canales, ¿no? Varias productoras de varios países. Pues no sé si recuerdas que hace muy poquito que MTV dejó de transmitir. ¿Se acabó MTV? Sí, un hito de los 90, sí. ya no existe. Pero resulta que un compañero caricaturista del Chamuco compró MTV. Ah, muy bien. Y se llama El Fer, nuestro colega caricaturista, y creó El Fer TV. Y entonces el Fer TV se estrena aquí en Estación Averno con un video muy interesante, un video musical, un rap de Trump, el rap de Trump. Vamos a verlo aquí en Estación Averno y nos vamos al transbordo. No se vayan. Hello, I am Donald Trump, and this is my rap song. El destino manifiesto, beautiful and great. Doctrina Don Row, en mi patio ya es mi ley. La tierra es de los güeros, así lo digo yo que sigo siendo el rey. América para los americanos, pero mando yo, ok. Muros tratados, guerras y tweets. Libertad empacada para mi país. Gold, oil power, eso suena genial. Si no juegas mi juego, te llamo radical. Expansionismo puro, marca USA. Hagamos al imperio great again, that's the art of the deal. Ok, ok. United States, land of the free, home of the brave and nest of psychopaths. Bienvenidos nuevamente a Estación Averno, ya estamos de vuelta para nuestro transbordo y tenemos a un invitado muy importante que nos va a ayudar a esclarecer nuestra discusión de este programa, o quizá a hacernos más preguntas, a hacernos más bolas y tener más dudas, pero de eso se trata para tratar de diseccionar tiempos convulsos. Está con nosotros en el transbordo Lautaro Rivara, doctor en historia y un especialista muy, muy importante en cuestiones de América Latina y la historia de América Latina en el siglo XX y en el siglo XXI, especialista en cuestiones como el Plan Cóndor y en la geopolítica regional y del continente. Entonces es un orgullo que estés con nosotros, Lautaro. Bienvenido, ¿nos escuchas? Hola, colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, el placer es todo mío. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la misma. Y pues bueno, yo creo que podemos ir directamente ya a la conversación contigo. En algún momento me llamó la atención una tesis tuya muy importante respecto a la situación en Gaza, ¿no? y los crímenes el genocidio que perpetra
Benjamin Mileikowski, no solo él, pues, sino lo nombro para facilitar las cosas. Y tú planteabas la idea de ya pensar en soluciones o en frenos a este personaje ya de carácter militar, ¿no? Ya no solamente apelando al diálogo a los límites que pone el propio ordenamiento jurídico, institucional, internacional, sino ya con pensar en soluciones militares. Y bueno, y eso a mí me dio pábulo a pensar efectivamente qué pasa cuando alguien rebasa estas líneas, cínicamente pisotea grandes acuerdos internacionales. Y ahora vivimos ya en nuestro continente, en América Latina, una agresión imperialista como la de Donald Trump con respecto a Venezuela. ¿Qué podemos pensar en este sentido? ¿De dónde tendrían que provenir los límites a un personaje como Trump, que cínicamente dice no tenerlos y que su único obstáculo va a ser su propia moralidad? ¿Tú cómo lees esta situación en este momento? Bueno, primero te agradezco la comparación porque me parece que es muy pertinente. Recuerdo, lo hemos conversado y en su momento charlamos que lo que estaba pasando en la Franja de Gaza y en Palestina era una especie de gran ensayo de experimentación para dinámicas de violencia que con toda seguridad se iban a desplegar en otras partes del planeta y en esta ocasión nos ha tocado a nosotras y nosotros en América Latina, en el Gran Caribe, con este ataque que vimos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela. Y creo que tanto en aquella como en esta ocasión, lo que tenemos que pensar o reflexionar es justamente eso que tú decías, qué pasa cuando el derecho internacional, las instituciones supranacionales, los presuntos contrapesos al poder militar desnudo de una superpotencia empiezan a manifestarse totalmente eficaces. Además, con la gran paradoja de que sean los propios Estados Unidos los grandes constructores de la arquitectura internacional de la segunda posguerra, quienes estén ahora con Donald Trump a la cabeza, dinamitando básicamente toda esa serie de acuerdos, de reglamentaciones, de leyes e incluso de principios morales. Y creo que tanto en el caso de Palestina, de la Franja de Gaza, como en el caso de Venezuela y el Gran Caribe, tenemos que empezar a pensar en formas de disuasión que no van a ser solamente legales y diplomáticas. En tanto en cuanto, a mí me gusta usar esta metáfora, creo que el derecho internacional es un tango, hacen falta realmente dos para bailarlo. Y en este caso, sí, una gran potencia hegemónica decide destruir ese orden internacional. Vale de bastante poco quedarnos apelando simplemente a la legalidad. Lo que estamos viendo son actos de fuerza desnuda. Obviamente que hay que invocar esa legalidad y esos derechos y principios básicos de soberanía y autodeterminación, pero bueno, si estos no están funcionando ni siendo efectivos, creo que cabe a la región pensar qué tipo de mecanismos propios, políticos, diplomáticos e incluso militares tenemos para disuadir este tipo de agresiones que, a ver, hace algunos pocos meses y algunas semanas, cuando algunos anunciábamos que esto podía pasar o incluso era inminente, nos acusaban de ser trasnochados, conspiranoicos, de habernos quedado en la Guerra Fría, o decían que simplemente esto eran bravuconerías de Donald Trump y no teníamos que prestarles mayores atenciones. Bueno, acaba de pasar, la agresión armada se dio contra un país soberano, un presidente en funciones fue secuestrado. Y eso cambia absolutamente el momento político y geopolítico. Entonces, insisto, creo que ahora corresponde pensar qué otros mecanismos tenemos para hacer frente a esto y creo que como una serie de países relativamente débiles y periféricos, uno de nuestros grandes, si no el principal instrumento, es la capacidad de unificarnos, como lo hemos hecho en otras grandes coyunturas decisivas, por ejemplo, cuando tuvimos nuestras propias guerras de independencia, la batalla de Ayacucho, el Congreso Anfictiónico de Panamá, a comienzos del siglo XIX. Es lo que tenemos para hacer y creo que tenemos que empezar a discutir con seriedad qué podemos hacer y articular en el campo de la cooperación de seguridad y de la cooperación militar para hacer frente a este tipo de agresiones que creo que está bastante claro que van a empezar a ser la norma en la siguiente etapa.
Oye, Lautaro, y en ese sentido, pensando en qué manera de poder articularse específicamente en Latinoamérica frente a esta agresión y frente a esta amenaza, ya no amenaza, pues ya una realidad de agresiones por parte de Estados Unidos que ya fue en Venezuela, pero que pueden extenderse a otras regiones. ¿Tú cómo ves el panorama en Latinoamérica? Me refiero a que eh, políticamente, como está constituida ahora y como próximamente se va a cambiar, este año hay elecciones, pero la conformación política en Latinoamérica está muy dividida. Hay países con los que obviamente tenemos acuerdos ideológicos, políticos, como puede ser con la Colombia de Petro, con Lula en Brasil, eh, ya no sé si con Delcy Rodríguez en Venezuela, pero tenemos por otro lado agentes terribles como Milei en Argentina y como próximamente Kast en Chile. Y te digo, hay elecciones este año. ¿Cómo ves esta conformación política y esta conformación cómo puede incidir para hacer esto que estás mencionando que es urgente de hacer? Sí, creo que si separamos la región en dos grandes campos o en dos grandes mitades, hay que reconocer que el campo de las derechas, las extremas derechas, los gobiernos neoliberales, están hoy bastante más articulados en términos políticos e incluso hasta diría comunicacionales. Sin duda, su gran vector, su gran centro de gravedad está en el gobierno del propio Donald Trump. En tanto en cuanto tampoco hay que exagerar la homogeneidad de las extremas derechas. A ver si uno ve un gobierno como el de Javier Milei en la Argentina, el que se vendrá de casa en Chile, el de Paz en Bolivia o el de Bukele en El Salvador, son gobiernos de composiciones sociales, de ideologías y de orientaciones económicas y de política de Estado bastante diferentes. Y así todo, están teniendo la capacidad de articularse con esta conducción evidentemente heterónoma que está operando desde la Casa Blanca, pero sobre todo teniendo en claro qué tipo de enemigos en comunes tienen. Pero si vemos la otra mitad, nuestro campo, este dilatado espacio de los progresismos y de las izquierdas, más o menos radicales, lo que estamos viendo es muchos mayores niveles de fragmentación, lo cual obviamente están dificultando dar una respuesta articulada, conjunta y continente a este tipo de agresiones. Yo creo que, y esto es un balance autocrítico, hemos consentido con demasiada facilidad que se construyera esta especie de países del eje del mal, que incluye claramente a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, que han sido absolutamente defenestrados en términos políticos y narrativos en los últimos años y que han sido muy castigados también, y eso hay que recordarlo siempre, por políticas muy concretas y bien materiales de guerra económica. Y creo que en esa construcción del eje del mal, quizás algunos sectores, algunos gobiernos, algunas fuerzas políticas progresistas pensaron que estaban a salvo en tanto en cuanto no integraban ese club absolutamente denostado. Bueno, lo que estamos viendo hoy con esta nueva arremetida imperial, esta arremetida trampista y neo-monroísta, es que ese eje del mal se ha ampliado a prácticamente la mitad de los países de la región y a cualquier fuerza política que ose afirmar algún elemental nivel de soberanía. Por eso vemos que el ataque armado efectivamente se dio contra la República Bolivariana de Venezuela, pero encontramos a la vez amenazas absolutamente declaradas contra México, contra Colombia, contra Brasil, contra Cuba e incluso contra un territorio como Groenlandia, territorio colonial de Dinamarca, un país europeo y miembro de la OTAN. Entonces yo creo que hay un momento de crisis, pero también hay un momento de oportunidad. Si realmente leemos y tomamos ese clivaje que nuestro adversario Donald Trump está ofreciendo y entendemos que es necesario unirse en tanto y en cuanto esta amenaza es una amenaza generalizada y no solamente contra uno, dos o tres países, podremos sacar algo en limpio y quizás poner algún tipo de freno a esta agresión tan brutal que estamos viviendo. Bien, Lautaro, a mí me interesa mucho esta respuesta que acabas de dar respecto a la construcción del eje del mal, a la construcción
esta construcción ideológica que nos hace ver que, bueno, muchas inercias de la Guerra Fría y que en realidad en la Guerra Fría se terminaron de consolidar, no nacieron en la segunda mitad del siglo XX, sino que vienen incluso desde fines del siglo XIX, ¿no? Y que simplemente han a veces cambiado de protagonista antagónico, pero pues esa dicotomía, esa cuestión maniquea sigue ahí, al menos desde la perspectiva más ideologizada de los Estados Unidos, de la estructura de poder en Estados Unidos. Pero a mí me llama la atención una cosa. Todavía en la Guerra Fría, lo que se hacía era en nombre de determinadas utopías, ¿no? Más allá de lo demagógico que pudiera ser esta situación, por un lado se decía que se defendía a la democracia y al libre mercado y a la libertad, del otro al campo socialista, la igualdad a los trabajadores, etcétera. Pero hoy parece que estamos en dicotomías, en maniqueísmos, donde ni siquiera ya no hay utopías que blandir, ya no hay horizontes que promover. En un momento de la historia donde pues lo más sensato, lo más racional sería que toda la humanidad entendiera que los problemas que enfrentamos son de todos, empezando por la crisis climática, etcétera. Eh, ¿qué utopía, por llamarla de algún modo, o qué horizonte está detrás de este aparato de poder que encabeza Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante y creo que lo que estamos viendo en este cambio de narrativas es un síntoma bastante evidente de este declive hegemónico. Creo que está claro que Estados Unidos ha empezado a compensar con el ejercicio de la coerción desnuda, del chantaje armado, de la amenaza militar, lo que ya no puede ofrecer en términos de consenso. Si lo pensamos en políticas económicas, tenemos que recordar que las primeras décadas de imposición de estas políticas económicas, más allá de que iniciaron con una dictadura brutal como la de Augusto Pinochet en Chile, ofrecían efectivamente, como tú dices, algún tipo de utopía vinculado a el manejo de algunas variables económicas, controlar la inflación, había alguna especie de esa zanahoria que se ofrecía a las poblaciones y sin duda los grandes cantos de sirena, ¿no? De el fin de la historia, el colapso del socialismo y el triunfo de los presuntos valores occidentales a nivel global. Hoy, y sobre todo con el personalísimo estilo de Trump y de su base social y electoral, vemos algo muy diferente. Basta leer un documento como la Estrategia de Seguridad Nacional y compararlo quizás con estrategias previas de gobiernos demócratas, de tintes un poco más liberales, para ver que toda esa verborragia, todas esas coartadas, esas argucias y esos presuntos valores han prácticamente desaparecido y lo que tenemos es la afirmación expresa de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región y una aceptación de que lo que Estados Unidos pueda hacer va a hacerlo siempre y cuando tenga la capacidad de imponerlo por vía militar, una capacidad que por supuesto sigue manteniendo. Yo a veces discuto un poco cuando con cierta premura nos apresuramos a dar prácticamente por finiquitada la hegemonía norteamericana, cuando siguen siendo todavía por lejos la principal potencia armamentística del planeta, algo que, bueno, acaba de quedar absolutamente claro con el ataque, el bombardeo a Caracas y a Venezuela. Pero lo que vemos, insisto, es eso, es un lenguaje imperial mucho más cínico, mucho más desnudo y mucho más despojado que uno diría a priori que facilitaría un poco las respuestas en tanto despeja una enorme cantidad de falsos debates en los que en general algunos sectores de centro o sectores liberales se suelen enredar en torno a la democracia liberal, los derechos humanos, todas, insisto, las viejas narrativas que se utilizaban para justificar la intervención y que hoy el propio adversario imperial ha dejado de lado para manifestar su deseo y su vocación de dominio de todo el hemisferio. Entonces, vuelvo a decir, también en esto creo que Trump nos puede dar una pequeña ayuda, despejar los falsos debates y concentrarnos en las cosas que sí tenemos que discutir, que es cómo ejercemos niveles elementales de soberanía y de autodeterminación en este momento tan convulsionado
y cómo aprovechamos esa pequeña ventana de oportunidad que llamamos transición hegemónica y que en este momento, la verdad hay que decirlo, América Latina y el Caribe no están aprovechando y que incluso, hay que decirlo también, podríamos llegar a entrar a una siguiente fase de la geopolítica global en un lugar absolutamente relegado, periférico y dependiente. Entonces, creo que, insisto, hay que dar los verdaderos debates y en ese sentido Trump quizás nos esté haciendo también aquí algún favor. Eh, yo quisiera ver cómo ese favor que nos está haciendo Trump, en qué se va a materializar, porque la sensación que tengo es que estamos enfrente de un precipicio del cual no vemos dónde termina. Mal que bien, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se establecieron una serie de situaciones y controles a nivel internacional que manejaron, que establecieron pues unas lógicas que, repito, mal que bien habían estado funcionando. Incluso a pesar de los cambios reales que hubo en la historia en el siglo XX, el final de la Unión Soviética, el nacimiento del neoliberalismo o la profundización del capitalismo salvaje, la globalización, en fin, todas estas cosas, sí había como que una serie de elementos o de controles a nivel internacional que podían hacernos sentir un poquito que estábamos pisando tierra, pero yo tengo esta sensación de que estamos frente a este abismo en donde yo no veo qué pueda suceder, ¿no? ¿Cuál va a ser a partir de ahora? Entiendo que en un proceso que va a durar muchos años y que es muy incierto, ¿cuál va a ser el papel del Estado? ¿Cuál va a ser el papel de las soberanías? ¿Qué ves tú? No sé si tú compartas un poquito esta sensación de abismo y si es así, o si no es así, ¿tú qué es lo que ves que tenemos enfrente en este momento de la historia? Bueno, a ver, creo hay varias cosas. Primero, sí, evidentemente esta coyuntura tiene algunas características catastróficas. Estamos viendo la multiplicación de los focos de conflicto, de las agresiones militares, de las pugnas interestatales en muchísimos lugares de nuestro planeta. Pero a veces creo también que pecamos un poco de mirar la realidad desde este panorama un poco occidentalocéntrico y solemos pensar que el mundo es lo que pasa en América Latina, el Caribe, en Estados Unidos y en Europa. Y a mí me gusta siempre recordar que en otras periferias globales sí están pasando, por ejemplo, cosas muy interesantes. Hay que ver qué está pasando, por ejemplo, en África Occidental, qué está pasando en el Sahel, en donde una serie de gobiernos nacionalistas y militares sí parecieran estar aprovechando este interregno, este momento de confusión, este momento de pugna interhegemónica, para avanzar justamente en mayores niveles de soberanía, de autodeterminación e incluso también de bienestar económico para sus poblaciones. Si uno va a estudiar el caso de la Confederación de Estados del Sahel, que tiene apenas 2 años, 2 añitos y pico, vamos a ver una enorme cantidad de conquistas desplegadas en este tiempo, algunas muy en sintonía con las que tuvimos en América Latina y el Caribe a comienzos de siglo, y algunas, me atrevo a decir, incluso un poco más avanzadas, aunque quizás a una escala geográfica un poco menor. Creo que lo que está pasando en África es un síntoma de que, para que no caigamos en el pesimismo y el derrotismo total, este mundo sigue ofreciendo una serie de oportunidades porque, a ver, es un momento difícil, pero a mí me gusta recordar, por ejemplo, cosas que hoy damos por naturales, pero que eran impensables hace 20 o 30 años. Cuando fue la pandemia, por ejemplo, y nosotros pudimos, por ejemplo, negociar y acceder a vacunas chinas y a vacunas rusas, tuvimos una posibilidad que no hubiéramos tenido si la pandemia se hubiera dado en la década del 90, donde hubiéramos estado completamente a merced de la extorsión de las grandes farmacéuticas norteamericanas y europeas. Digo, el contexto de la pandemia es, insisto, un pequeño ejemplo de que se multiplica el abanico de relaciones, de posibilidades, de vínculos económicos, incluso también de cooperación militar, los que, por ejemplo, habían logrado durante mucho tiempo tener un efecto disuasorio muy concreto de una agresión contra Venezuela, que bueno, se dio ahora, pero era una amenaza latente hace realmente muchísimo tiempo. Entonces creo que esas oportunidades objetivamente siguen estando, pero sí creo que claramente el derecho internacional, esta serie de pactos, estos acuerdos,
se van a seguir disolviendo, sobre todo, insisto, si sus principales arquitectos tienen la voluntad de demolerlo. La gran paradoja es que del otro lado tenemos una serie de potencias que no fueron las constructoras prioritarias de este orden de la segunda posguerra, que de alguna forma se sienten bastante cómodas con este orden internacional. Vemos a China, Rusia interviniendo con total normalidad en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero a la vez vemos que Estados Unidos se retira masivamente, lo acaba de anunciar Donald Trump, de una serie de instituciones supranacionales que son realmente muy, pero muy importantes. Yo creo que la gran paradoja de nuestra época es que nuestro mundo es tendencial o efectivamente multipolar en términos económicos, comerciales, diplomáticos e incluso quizás en un futuro cercano también militares, pero toda esa superestructura que hemos heredada es la de un mundo que de alguna forma ya ha sido rebasado. Entonces, en esa contradicción entre lo que pasa a nivel de la estructura material y de ese orden jurídico, obviamente estamos navegando y a veces naufragando con viento en contra, y sobre todo en el caso de América Latina y el Caribe, con un momento muy difícil vinculado a que Estados Unidos está ejerciendo un repliegue hemisférico muy claro y que está priorizando poner sus capacidades políticas, comunicacionales, económicas y militares en nuestra región para dar esa competencia interhegemónica. Bien, Lautaro, pues una pregunta muy, muy breve. Desde luego que pues América Latina en general enfrenta un riesgo, ¿no? Que es el riesgo de Trump, aunque no del mismo modo. El caso de México, ¿cuál es el mayor riesgo que enfrentamos en este momento? Bueno, creo que algunas ideas equivocadas pueden ser un riesgo muy grande. Yo estuve mucho estas semanas leyendo a diferentes columnistas y analistas del país y vi unas cuantas voces planteando, por ejemplo, que lo que corresponde en esta etapa es cooperar con cierta pasividad con Donald Trump, bajo la hipótesis, creo yo, muy peligrosa y equivocada, de que para evitar un asalto a la soberanía mexicana, lo que hay que hacer es ceder voluntariamente márgenes de soberanía. Incluso había circulado hace algunos meses, ustedes lo recordarán, una especie de lista de exigencias así planteadas del gobierno de Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, algunas exigencias absolutamente onerosas y ultrajantes para la soberanía nacional mexicana en los aspectos económico, migratorio, comercial y en otros rubros también. Y creo, insisto, que es una idea muy, pero muy equivocada. Primero, partir de esta idea de que la situación de México es total y completamente excepcional en el contexto regional. Creo que es una idea peligrosa. Yo vengo de un país y hay otros países que también pecamos a veces de cierto excepcionalismo. Por ejemplo, a la hora de pensar que fuerzas de ultraderecha no podían ganar en nuestras latitudes, y eso efectivamente pasó. Y después creo que es peligroso abonar a profundizar esta separación entre México y el conjunto de la región, y además dar por bueno o llamar a la pasividad de México cuando sus vecinos, sus aliados históricos, incluso en algunos casos, están siendo bombardeados o amenazados de ser intervenidos. Yo creo que es un momento para pensar un poco esas relaciones estratégicas, para pensar también en el largo plazo, ¿no? Para dónde va realmente la geopolítica mundial, y para preguntarse cómo se posiciona en este contexto México en relación a sus vecinos en un momento de ofensiva muy, pero muy brutal. Creo que, insisto, esas ideas, esa idea de inclinar de alguna forma a la cerviz es bastante peligrosa, en tanto y en cuanto además Donald Trump ha demostrado que negocia con cierto nivel de igualdad con las figuras que realmente se le plantan y se le oponen y manifiestan sus intereses, y tiene la muy mala tendencia de humillar a las figuras y los sectores que se muestran demasiado dialogantes y moderados. Pues me ganó la pregunta, Héctor Alejandro. La última pregunta que te iba a hacer era precisamente esta, que cómo veías tú la situación de México. Me llamó la atención, cuando dices que leíste a columnistas del País, ¿te referías al País México o al periódico El País? Las dos. Las dos. Oye, y me llama la atención esto que dices de que de ninguna manera México estaría en una situación distinta. ¿No crees que la vecindad con Estados Unidos, por un lado, y por otro, la situación del actual gobierno de Claudia Sheinbaum y el apoyo en casi todas las encuestas
se habla de un apoyo de más del 70%. ¿No crean sí una situación de alguna manera distinta, sobre todo la vecindad con Estados Unidos? Sí, ahí yo creo que es interesante, a ver, separar lo que pasa a nivel de integración territorial, de infraestructuras económica y comercial, de lo que pasa a nivel de gobierno. A ver, la interpenetración de Estados Unidos es con México país, no con el gobierno de México. O sea, ¿por qué habrían de elegir querer negociar con un gobierno progresista o soberanista si podrían aspirar en un futuro a tener un gobierno absolutamente servil y lacayo? Evidentemente, como tú dices, hay una enorme hegemonía electoral que se manifestó en las últimas elecciones, en las mayorías parlamentarias, en la conducción de la mayoría de las entidades federativas. Pero creo, y esto puede sonar un poco alarmista, que también si vemos la experiencia reciente latinoamericana, vamos a ver que otras grandes hegemonías políticas y electorales también se fueron erosionando con el tiempo y a veces incluso con mucha rapidez. Insisto, puede sonar absolutamente dramático para el caso mexicano, pero creo que esos análisis comparativos a veces son un poco pertinentes. Y después lo otro tiene que ver con pensar y preguntarnos, a ver, ¿de qué formas interviene Estados Unidos? Yo no estoy planteando, y creo que no es algo que esté felizmente en el horizonte, que Estados Unidos ni pueda, ni quiera, ni vaya a hacer algo en México vinculado o semejante a lo que pasó en Venezuela, pero hay otras formas de intervención que son mucho más solapadas, que son mucho más discretas, que tienen que ver, por ejemplo, con cebar, financiar y acompañar políticamente a los sectores de la oposición más reaccionaria e incluso tratar de manipular manifestaciones o las demandas legítimas de ciertos sectores sociales, algo mucho más parecido a lo que se conoce en la geopolítica como las revoluciones de colores. Yo creo, es una hipótesis, lo podemos conversar en un par de años, que en este sexenio la intervención de esa forma de los Estados Unidos en México va a ser bastante más clara, porque les vuelvo a decir, ¿por qué negociar con un gobierno soberano y progresista si puedo apuntar a tener opciones mucho más alineadas como las que están conquistando y han conquistado en buena parte de América Latina y el Caribe? Bueno, pues sí, hay un antecedente ahí en todo el mundo y pues bueno, eso lo vimos también en Argentina, donde Trump dijo, si no votan por el que yo quiero, no va este acuerdo, este préstamo económico. En fin, tenemos muchos retos por delante y muchas gracias, Lautaro, nos diste muchas certezas, muchas claridades y también este diálogo sirvió para hacernos más preguntas y tener más dudas, pero pues así tenemos que ir avanzando para ver cómo vamos a enfrentar esta amenaza que se cierne sobre todos. Muchísimas gracias, Lautaro. Y ya nos prometió Lautaro que vamos a seguir platicando sobre estas cosas. Lautaro, ¿dónde te podemos leer, escuchar, ver? A ver, me ven en Sinsonte, el programa de Canal Red América Latina. En general estoy por ahí los viernes con una mesa de muchos y muchas colegas escribiendo en Diario Red o me buscan en mis redes sociales por mi nombre, Lautaro Rivara, que no somos tantos con ese, ¿no? Y sobre todo en México. Sí, oye, ¿de dónde viene Lautaro? Yo no había oído nunca ese nombre. Hombre de origen indígena mapuche, de lengua mapuche. Ah, muy bien. Eso, si ven un Lautaro, casi seguro que es argentino o chileno. Muy bien. Pues muchísimas gracias y pues quedamos en lo dicho. Te seguiremos molestando para que nos acompañes en otra ocasión aquí en Estación Averno. Aunque no en un par de años, sino antes. Ah, sí, espero. mucho antes, por favor. Muchas Será un gracias, placer. Un Lautaro. fuerte abrazo, que estén muy bien. Pues muchas gracias y vamos a una última pausa y regresamos para llegar al final de nuestro viaje. Pues seguimos aquí en Estación Averno, estamos ya llegando al final de este viaje. ¿Cómo ves? ¿Cómo ve usted, doctor? Doctor Quintanar. Pues bueno, yo de entrada hace rato me quedaba pensando en que Estados Unidos y Trump mantienen estructuralmente este discurso de ese país como el superior en todo y el mejor en todo. Y bueno, yo que tengo la enorme fortuna de en el último mes haber estado en la República Checa y México, discrepo completamente de esa perspectiva. Hay mucho de lo que en América Latina debemos sentirnos muy orgullosos. Sí. Y en México Y en México, específicamente, así es. En los últimos años, yo creo que... Así es. Incluso comparando con
no incluso pues, comparando con Estados Unidos, creo que la sociedad mexicana sí en estos últimos 7 años ha tenido pues esta revolución de las conciencias. Yo creo que sí es fundamental pues para la situación en la que se encuentra México, en esta claridad, en este entendimiento de la realidad que tiene la sociedad en México, que es mucho más clara, entiende mucho mejor la situación que, por ejemplo, la sociedad estadounidense. Me parece que la sociedad estadounidense siempre ha sido una sociedad muy desinformada, con mucho prejuicio. Muy enajenada. Muy enajenada. Sí, sí. No por nada tienen al presidente que tienen. Sí, ¿no? pues siempre los presidentes no salen de un laboratorio claro. secreto, salen de la propia sociedad de los Estados Unidos o de lo que desearían ser o reflejar, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo muy, muy, muy en la vista eso. Bueno, yo decía esto a tono de sarcasmo y de broma, pero pues es real, ¿no? Uh-huh. Si algo aprendí, yo digo, no estoy tan de acuerdo en que a veces hablemos de la biografía personal para dar conclusiones uh-huh. Sociológicas sobre algo. Pero bueno, de vez en cuando ayuda a aclarar ciertas cosas. A mí lo que mayormente aprendí en 7 años de vivir en otro país y hacer un doctorado fue que hay muchas cosas, y bueno, en Europa me tocó vivirlo, hay muchas cosas de las que los mexicanos, los latinoamericanos debemos sentirnos muy orgullosos y no dejar nunca que nos hagan menos. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en lo que se produce académicamente en México, en nuestra UNAM, por ejemplo, es de verdad muy, muy importante. Hay estudios muy serios en historia, en ciencias sociales, en otras disciplinas que nada le piden a eso que llamamos el primer mundo. Uh-huh. No desmedro al primer mundo, lo único que digo es que nosotros no doblemos la cerviz, como decía Lautaro. Uh-huh. Y ya yo quiero cerrar mi participación el día de hoy recordando a un sector que también merece análisis, que son los tontos útiles en uh-huh. México. Las voces que están desatados, están absolutamente desternillados, es de verdad muy, muy divertido y a la vez preocupante, porque sí nos revela muchas cosas, ¿no? Yo leía un comentario de este señor Enrique Krause, que no es por personalizar, sino para decir que este hombre representa a un núcleo que se autodefine como liberal uh-huh. y que se autopercibe como un núcleo fundamental del liberalismo mexicano y como herederos de Octavio Paz. Yo tengo mis dudas de que representen algo así como el liberalismo, porque se han aliado a causas absolutamente reprobables, ya no en términos ideológicos, sino en términos de legalidad, ¿no? Uh-huh. Pienso en el respaldo acrítico que le dieron a un ser como Felipe Calderón, que es corresponsable, o quizá el principal responsable de la situación de violencia que vive hoy este país. Uh-huh. Pero bueno, yo leí un comentario de este tipo diciendo que entre la dictadura de Maduro y la violencia injerencista, no recuerdo qué nombre específico le dijo a la acción de Trump, uh-huh. Él prefería lo hecho por Trump. Uh-huh. No lo dijo él directamente, lo hizo respaldando un dicho de su porro mayor, ¿no? Que es Fernando García Ramírez, uh-huh. un sujeto absolutamente impresentable que participa en campañas sucias, en campañas es como un Goebbels tropical este sujeto, y hay que decirlo así.
Es decirle mucho. Es decirle muy bueno, sí, Goebbels. es como Sí, es un cancerbero de Sí. de Krause. Por cierto, que tú me ibas a prestar el libro de Krause. Es ¿Se te verdad, olvidó? pero se me olvidó. Hoy salí En la próxima estación, a ver, prisa, no, pero ahí te lo encargo porque sí quiero leerlo. Sí, pero tengo dos, la primera y la cuarta edición. La cuarta edición viene más, porque ahora que me lo pediste prestado, Pepe, dije, pues sí, lo voy a llevar, y los tengo los dos ahí, y se me olvidaron los Hay que dos. decirle a los que no están viendo y escuchando, es el libro que escribió ¿cómo se llama? Manuel López Gallo, que se llama Las mentiras. Las grandes mentiras de Krause. Las grandes mentiras de Krause. Entonces, quiero leerlo porque ya desde hace mucho que sé de la existencia de ese libro y no he podido leerlo. Y sí me interesa mucho. Sí que es... Así de morboso soy. Que por cierto es un libro que se publicó hace 29 años, para que nadie, sí. Nadie vaya a pensar que es... Y se ha deteriorado mucho más Krause en esos, Por supuesto, todos yo creo estos que años. lo de hace Ya 30 el nivel años... que tiene ahorita es ya de peor que, creo que lo decíamos la otra vez, peor que Chumel Torres, ¿no? O sea, ya es ese nivel. Sí, anda retuitando a Chumel Torres, que yo rara vez confío en este medidor que usan mucho los jóvenes de las llamadas banderas rojas o las red flags que te dicen, oye, si fulanito hace tales cosas, cuidado, que es una red. Yo creo que hay que ser más cauteloso, ¿no? Pero en política sí hay red flags. Una de ellas es no sentir asco por gente como puberto tardío que es Chumel Torres. Pero pues Krause es igual o peor. Exacto. O sea, yo creo que es peor porque se las da de intelectual, de altos vuelos, cuando realmente su nivel es ese. Porque se ha ido deteriorando. No, por supuesto. En los últimos años ya lo que escribe, yo, por morboso como soy, y lo reconozco, leo sus columnas en Reforma y son muy lamentables, son muy pobres. No, sí. Y yo creo que hay un punto de inflexión que es el año de 2005, 2006. Yo creo que ahí el presunto liberalismo mexicano hizo la apuesta de integrarse a lo que representaba la continuidad panista en el poder, que era con un personaje que decidió violar todas las leyes de la democracia liberal. Ni siquiera estoy diciendo que hayan violado las reglas de la democracia popular o la democracia socialista o lo que la izquierda entiende por democracia. No, violaron las reglas de la democracia liberal, y estos señores hicieron la apuesta de sumarse a ese grupúsculo que había convertido al debate público en una fosa séptica y después convirtió al país en una fosa común. Yo creo que ese es su gran punto de inflexión al deterioro y a la degradación y al nivel vergonzoso que ahora tienen, que hay que decirlo, les ha hecho perderle el asco al interior del país a alguien como Salinas Pliego y al exterior a alguien como Donald Trump. Sí. Y todo por seguir pegado al poder, ¿no? Así es. Por seguir manteniendo privilegios, pegado al poder, al amparo del poder público, y así no tuvieron ningún problema en acercarse a lo peor, que el PAN resultó ser mucho peor que el PRI, con un verdadero idiota como Vicente Fox y como un fascista como Felipe Calderón. Así es, ¿no? así es. Bueno, yo quiero terminar comentando, pues efectivamente lo que le espera a México frente a Donald Trump y frente a esta situación en la que nos encontramos este año con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es obvio, y no voy a decir obviamente una obviedad, que es que no la tenemos fácil aquí en México. Cuando Claudia Sheinbaum habla de la soberanía y que dice que cooperación, pero no subordinación, y pone en alto la soberanía de México, pone en alto al país como un país libre y soberano y que toma sus decisiones por sí mismo, me parece que hace lo correcto. Pero esa soberanía no puede ser solamente de frases, de declaraciones, sino y no solamente una soberanía política. Yo creo que a lo que se enfrenta México, al reto grande que se enfrenta México, es lograr, frente a esta amenaza y frente a las nuevas lógicas
que se están sucediendo en todo el planeta, es una soberanía en todos los sentidos, una soberanía económica muy importante, y eso se entendió muy bien desde el sexenio pasado, una soberanía energética, una soberanía alimentaria y una soberanía en todos los factores, multifactorial, ¿no? Creo que Claudia Sheinbaum lo tiene claro, un poquito su apuesta del Plan México va en ese sentido, porque no podemos depender ya por supuesto que no podemos depender de Estados Unidos, y tenemos que mantener efectivamente esa soberanía como algo real y no solamente como un discurso, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, no solo para este año, sino para todo este sexenio y más adelante, ¿no? Eso va a ser lo difícil. Así es. Hay en el mundo 3 países que sí pueden decir que pueden ejercer la soberanía, no entendida como la igualdad entre países, sino como protección de sus intereses, que son Estados Unidos, Rusia y China. Uh-huh. Y México y otros países están en el coro de aquellos que tienen una soberanía más vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y hay que actuar con inteligencia y con las armas de los vulnerables, ¿no? Entonces, pues es un camino difícil. Y con la gente. Y exactamente. Que tal vez esa es el arma de los vulnerables. Así es. Y hay que aprovechar que en este momento hay efectivamente uh-huh. Hay mucha gente que tiene principios más soberanistas, principios más apegados a este nacionalismo constructivo, porque también esa es otra cosa que hay que recordar, y ya con esto cierro, porque me parece importante, ¿no? Que hoy, en esta confusión que vivimos ideológica, hay quien asume que nacionalismo necesariamente es igual a conservadurismo o fascismo. Uh-huh. Y no es cierto. Los nacionalismos, por supuesto que tuvieron su degradación hacia el fascismo, surgieron todos en Europa en el siglo XIX y vivieron una deriva hacia el fascismo, muchos de ellos, pero también parte de los nacionalismos europeos se centraron en construir países, sociedades que ya no fueran de carácter nobiliario, de carácter estamental, uh-huh. sino que lo que los identificara y los integrara fuera una lengua común, tradiciones comunes y una conducta más o menos común, y ya no este linaje sanguíneo que distinguía a unos por encima de otros. Uh-huh. Y en el caso de América Latina es otra cosa completamente distinta, porque aquí los nacionalismos suelen ser contrarios al imperialismo. Uh-huh. Sí, cuando hablamos sobre el fascismo, lo mencionamos esta gran diferencia entre lo que es un nacionalismo colonialista, supremacista, frente a un nacionalismo en resistencia, víctima de ese supremacismo, ¿no? Entonces, sí, no hay que caer en esa confusión. Pues muchas gracias, doctor Quintanar. Yo solamente tengo una última duda. ¿Cuál es la lógica de ir a la República Checa a hacer un doctorado en estudios latinoamericanos? Es como si un checo viniera a México a hacer un doctorado en estudios centroeuropeos. Pues es una pregunta que yo me sigo haciendo, y no en una reflexión de aula, sino en el diván del psicoanalista. Me tuve que ir a la tierra de Freud porque esa es otra. Freud es checo, sí, ¿no? Sí. Es de Przybor, de una ciudad que era antes del Imperio Austrohúngaro, pero que es de la República Checa, ¿no? Y de la antigua Checoslovaquia. Pues bueno, yo lo hice pensando en la idea de la distancia epistemológica, pero me aprendí que hay muchas fuentes mucho más confiables en América Latina, sobre América Latina e incluso sobre política internacional, que en otras latitudes. No demerito el trabajo, solo digo que hay mucho que aprender en América Latina. Uh-huh. Pero bueno, ya no me voy a quejar de haber estado 7 años en la hermosa ciudad de Praga. Praga, que sí es hermosa, efectivamente. Uh-huh. Bueno, y además sí tiene sentido, porque de ahí también es Kafka. Así es. Entonces, pues es muy kafkiano que te hayas ido exactamente. a Praga a estudiar estudios latinoamericanos. Ya no voy al psicoanalista, ya está. Ya quedó solucionado, ya ves, tú pagando y me hubieras dicho, hombre.
Bueno, pues muchísimas gracias. Llegamos al final de este viaje en Estación Averno. Nos vemos el próximo miércoles. Esperemos que ya nos acompañe de vuelta nuestra compañera de Nova. Le deseamos que se recupere muy pronto. Y muchas gracias. Recuerden de darnos todas esas cosas que se tienen que dar en YouTube. Campanita, manita arriba, comentar. seguirnos, comentarios. Y nos vemos aquí el próximo miércoles. Bye.